voy a compartir el Excel. Yo lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí. Sí, profe. Bien. Calcular la raíz cuadrada de un número. Y la raíz cuadrada del número que queremos calcular es la raíz cuadrada de 8. Ya. Calcular la queremos calcular la raíz cuadrada de 8. Entonces, ese valor, este proceso, mejor dicho, este problema es equivalente a resolver esta ecuación. X al cuadrado igual a 8. ¿Sí? Esa es la ecuación que queremos resolver. Hallar el valor de X en este caso. Obviamente nosotros sabiendo matemáticas sabemos que van a haber dos valores distintos de X que van a satisfacer esta ecuación. Y eso sale del conocimiento matemático de este problema. En principio queremos hallar uno y sabemos, y una vez que encontramos uno vamos a saber cuál es el otro valor porque va a tener un signo opuesto. Nada más. Entonces, yo podría plantear una estrategia numérica para resolver el problema o podría tratar una estrategia de Maclaurin para resolver el problema. La estrategia de Maclaurin sería, yo no sé cómo escribir acá la raíz, pero digamos, si yo calculo la raíz cuadrada de 8, yo puedo hacer una expansión de la función raíz cuadrada y ahí finalmente encontrar una expansión de Maclaurin que me permite calcular. Pero si yo no quiero hacer eso, tengo otra opción. Y la otra opción es la que voy a tratar de mostrarles rápidamente aquí abajo. Yo podría poner acá 2. Voy a poner en esta columna que lo voy a llamar X1. Acá toda esta columna le voy a llamar X2. Y a esta columna le voy a llamar X1 por X2. ¿Sí? Entonces todo lo que está abajo de X1 por X2 va a ser el producto obviamente de estas dos columnas que están acá. Si yo acá pongo 2 y acá pongo 2 y acá hago el producto de esta por esta, obviamente que tengo el valor de cualquiera de estos dos valores me va a dar la raíz cuadrada de 4. ¿Sí? Yo, fíjense, lo que estoy resolviendo es esa función que está aquí, ¿sí? Esa que está en verde. Pero, si yo acá pongo el valor apropiado, 2,3, y acá pongo 2,3, tengo que 2,3 es la raíz cuadrada de este número. Una manera, digamos, bastante, ¿cómo se dice?, de prueba y error, es decir, yo coloco acá 2,5 y acá 2,5, cuando yo llegue a que la tercera columna es 8, listo, yo puedo decir que el valor que yo encontré, fíjense que este valor que yo encontré acá, cualquiera de estos dos, 2,8, es la raíz cuadrada de este número. Por lo tanto, yo puedo hacer una propuesta de prueba y error y hasta que este valor sea 8 o un número bastante cercano a 8, por ejemplo, este número es cercano a 8, 7,8961 es cercano a 8, yo puedo decir que 2,81 es un valor aproximado a la raíz cuadrada de 8. Esto que yo estoy haciendo es prueba y error. Y los métodos numéricos
todos los métodos numéricos que vamos a ver salen más o menos de este principio. Es decir, es un método de prueba y error sistemático, que tiene un método, una sistematización para hacerlo fácil, para hacerlo rápido y para hacerlo con alguna eficiencia. Si yo tengo un método eficiente, o sea, que llega al valor, a resolver mi problema y lo hace rápido, yo tengo un método numérico bueno y satisfactorio para usarlo. Puede ser que el método numérico sea eficiente o efectivo, o sea, va a llegar al resultado, pero tarde mucho, eso no es práctico. Puede ser que sea que el método que yo propongo no sea efectivo. ¿Qué significa? A veces funciona y otras veces no funciona. En ese caso, el método numérico no va a ser práctico. Fíjense que yo lo que hice acá fue ir poniendo numeritos. Yo podría haber puesto 5 y 5 y veo 25. Me doy cuenta que el número que yo busco es menor a 25. Obviamente, sabiendo matemática, yo sé que este número lo tengo que reducir para tratar de llegar a encontrar el número exacto que me dé 8 aquí. Bueno, una forma muy, muy, muy burda de resolver este problema es, bueno, no es tan burda, ¿eh? No, es colocar aquí un paso intermedio que se calcule como 8 dividido el valor que está en la primera columna. Entonces, obviamente que la primera columna por la segunda columna me va a dar 8. ¿Por qué va a ocurrir esto? Porque este numerito que está acá es 8 dividido la primera columna. ¿Se entiende? Entonces, si yo propongo un método donde yo elijo un número, el número que yo elijo es este que está acá, que lo voy a pintar de azul. Y todos los otros números son calculados. ¿Sí? Todos los números que están en negro son calculados. El otro número que yo elegí es este que está acá. ¿Sí? Ese 8 lo elegí yo porque es el número del cual quiero calcular la raíz cuadrada. Entonces, 3 más 2,6 periódico, obvio que me da 8. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Propongo que aquí abajo, ¿sí?, se calcule un nuevo número, una nueva propuesta para calcular la raíz cuadrada. Y esta propuesta sea el valor anterior, 3, más el valor que salió, está en la segunda columna, dividido 2. O sea, un valor intermedio. Este valor intermedio es una media aritmética, es el valor que yo voy a colocar en la primera columna. Es un valor calculado. Y entonces voy a decirle a Excel, ahora, que vaya, fíjense, que me repita este último cálculo varias veces. 10 veces, bueno, no 10 veces, 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces. Fíjense lo siguiente. Yo elegí un 3 acá, ese numerito que le voy a poner el recuadro acá. Ese número yo le elijo como yo quiero. Ya vamos a ver. Este número de acá se calcula como 8 dividido 3. Este número de aquí, donde ahora está el cursor, es el valor promedio de los dos de arriba. Y fíjense que en el momento en el que
los números de la columna 1 y los números de la columna 2 son iguales, por ejemplo, acá, ¿sí? Por ejemplo, acá en este ejemplo, me está diciendo que este número 2,82842,7 y quizás algo más es una aproximación bastante buena, por lo menos con 6, 7 cifras significativas, a la raíz cuadrada de 8. Ustedes me dirán, bueno, eso porque yo empecé con 3. Pero ¿qué pasa si yo empiezo con 5? Voy a poner un 5 acá y voy a decir que Excel calcule solo. Excel ahí calculó solo. Y fíjense, ahora en esta etapa, ¿sí? En la línea número 8, encuentro el mismo número que antes, ¿sí? 2,8284 en las dos columnas. Por lo tanto, este número es una raíz cuadrada de 8. ¿Qué pasa si acá pongo, voy a ir subiendo, voy a poner 50? Fíjense, se recalculó todo lo que está en negro. Fíjense que llegué a la línea número 10 y en las dos primeras cifras se parecen. 2,8 se parecen los dos números de las dos columnas. Pero quizás no sea suficiente la precisión que yo necesito. Entonces, puedo decirle a Excel que siga calculando un poco más. Eso hasta la línea 14. Y aquí en la línea 12, yo veo que los dos números son iguales. Por lo tanto, cuando estos dos números son iguales, tengo la raíz cuadrada de 8. Y acá puedo poner números negativos si ustedes quieren. Pongo menos 5. Si pongo menos 5, fíjense, tengo el mismo procedimiento y acá veo, ¿sí?, los números, que obviamente esto está aproximado, ¿sí? Está aproximado porque Excel me está mostrando, tengo un lugar limitado para que Excel me muestre los números. Si yo quizá lo agrando, ¿ves? ¿Ven, digo? Ahí me va a mostrar un poquito más de cifras significativas. En este caso llegué a la raíz, porque estos dos números son iguales, pero la raíz donde tomó el valor negativo. Esto que yo hice acá, fíjense, que no es una serie infinita. O sea, tengo una secuencia de pasos que es muy, muy simple de escribir en una hoja de cálculo, en cualquier otro programa de computadora, y me da una forma, un método para calcular la raíz cuadrada de 8. Pero ¿qué pasa si yo no quiero la raíz cuadrada de 8? ¿Sí? Quiero la raíz cuadrada de cualquier otro número. Voy a hacer una pequeña modificación a mi programita. Yo voy a decir que el valor que está debajo del radicando sea este que está acá, o sea, el valor de la celda que está ahí. Voy a extender esto de nuevo. Esto es propio de Excel. Ustedes creo que ya saben usar Excel. O sea que yo, en esta columna, estoy siempre dividiendo el número que está acá, ¿sí?, que lo voy a pintar de fondo rojo, dividido el valor de la primera columna. O sea, este número que está aquí es el número que está en rojo dividido este. Entonces, si quieren la raíz cuadrada no de 8, sino de 10, podemos usar el mismo procedimiento. Fíjense, empezamos con menos 5, evolucionamos a menos 3,5, menos 3,17. Aquí se parecen los números. Menos 3,1622777 son las primeras cifras significativas de la raíz cuadrada de 10. Este número sirve para el valor que ustedes quieran acá. Si eso es de 63, vamos a tener algo parecido. Miremos acá, vemos que son iguales. Esta parece ser la raíz cuadrada, una de las raíces cuadradas de 63. Quieren otro número, 153, va a pasar algo parecido. Este método es un método especial que tiene nombre, después lo vamos a ver. Pero es, digamos, un ejemplo muy, muy simple de método numérico. Son formas de combinar
operaciones para resolver un problema matemático. En este caso, calcular la raíz cuadrada de un número. ¿Se entendió? ¿Se entendió, digamos, la característica de un método numérico? Así podemos hacer métodos numéricos para trabajar con funciones más complicadas. Raíces cúbicas, raíces de las que ustedes quieran, polinomios. Podemos trabajar con funciones exponenciales, alguna función trascendente, de las que ustedes quieran, o combinaciones de todas esas. Entonces, este es digamos, el camino esencial que nosotros vamos a ver en esta materia. Técnicas operacionales, esos son métodos que operen sobre números, pero esos son métodos numéricos. Y estos métodos no siempre son tan fáciles como esto que vimos acá. Algunas veces son un poquitito más complicados. Bien. Bueno, aparto un ratito de este ejemplo. Bien, creo que se me ve ahí, ¿no? Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si ustedes tienen una ecuación? Vamos a suponer un polinomio que es igual a x al cuadrado más 5. ¿Sí? X al cuadrado más 5 igual a 0. ¿Cómo hacen para hallar los valores de la incógnita? Obviamente el problema en una ecuación es resolver los valores hallar los valores de la incógnita que satisfacen la ecuación. ¿Cuál es el procedimiento habitual para resolver x al cuadrado más 5 igual a 0? Nosotros decimos rápidamente, despejar la incógnita, ¿no? Y esa técnica sirve siempre y cuando nosotros tengamos una ecuación que sea fácilmente manipulable. Pero hay funciones o ecuaciones que no son fácilmente manipulables. Si nosotros tenemos la exponencial de x al cuadrado más 1 sobre x al cubo por el logaritmo de x igual a 23, eso es bastante complicado si nosotros queremos despejar la incógnita. Entonces, hay un método distinto de encontrar los valores que satisfacen esa ecuación sin hacer toda la operación de despejar la incógnita. Y ese método de hallar los valores de las incógnitas es el procedimiento de calcular las raíces de la función. Si nosotros tenemos entonces, vamos a tener nosotros una equivalencia entre resolver una ecuación despejando la incógnita y calcular los valores de la incógnita que satisfacen la ecuación a través del cálculo de raíces de la función. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué hacemos esta analogía? Porque programar en una computadora en un método de reglas de pasaje de término o de modificación de las expresiones simbólicas es muy complicado. Se hace, hay programas que lo hacen, ustedes conocerán programas donde le resuelve una integral indefinida sin ningún problema, pero ese procedimiento es lento. Aunque ustedes no lo noten, la computadora hace muchos cálculos detrás. Y no es eficiente, ¿sí? O sea, tiene que ver con lo que yo le dije al principio. Puede ser que el algoritmo no me sirva para resolver los problemas. O no todos los tipos de problemas, sino solamente algunos. Entonces, la otra forma que nosotros tenemos es encontrar su analogía
en el cálculo de raíces de funciones, y si encontramos esa analogía, vamos a poder aplicar estrategias de cálculo de raíces de funciones que sí se pueden programar como métodos numéricos en una computadora. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver en esta unidad, que es la unidad número 2, el cálculo de raíces de ecuaciones principalmente no lineales. En esas nos vamos a centrar. Entonces ahí le voy a compartir cualquier cosa. Si no se ve, me avisan o me ponen en el chat ahí que no se me ve. Que no se ve la presentación. Bien. Esto tiene que ver con lo que yo les decía antes. Si nosotros tenemos aquí abajo una función como esta f de x, que donde nuestra pregunta es ¿cuánto vale x? ¿Sí? La estrategia que nosotros vamos a hacer es transformar esto en un procedimiento de cálculo de raíces de la función. ¿Y qué es eso? Significa que vamos a hallar cuáles son los valores de x que satisfacen esto, ¿sí? Aquellos en donde hacen 0 la función. Esto se puede usar para ecuaciones, para una sola ecuación, o para dos, o para un sistema de ecuaciones. Se puede usar para problemas que tengan más de una variable. Siempre se puede hacer, digamos, encontrar la analogía entre resolver una ecuación y calcular las raíces de una función. Bueno, aquí estoy mostrando. Si nosotros tenemos déjenme cargar el lápiz. Si nosotros tenemos esta función en particular, ¿sí? Y lo que queremos hallar son los valores de x que satisfacen esta ecuación, una forma, si nosotros tenemos capacidad de graficar, es hacer un dibujo de la función y analizar, ¿sí? Con la computadora se puede hacer esto muy fácilmente, cuáles son los valores de esta función que intersectan al eje x. Esos valores, obviamente, nos van a dar una idea, según la precisión del programa que nosotros usemos, de las raíces. Entonces, el concepto es refrescar un poquitito que los valores digamos que el parangón gráfico de este problema es eso, la intersección de la función con el eje x. Y bueno, esto tiene que ver con lo que yo les conté antes, ¿sí? Les conté que vamos a ver métodos numéricos, ¿sí? Procedimientos numéricos que nos van a permitir hacer el cálculo de estas raíces, ¿sí? Y ahí vamos a ver aquí, primero algunos métodos gráficos. Muchas veces el método gráfico suele ser una solución en aplicaciones prácticas. Para repasar un poquitito, encontrar los puntos, vamos a suponer que tenemos dos funciones, f1 y f2, y ambas funciones son funciones de x. Si nosotros queremos resolver simultáneamente ambas ecuaciones, f1 y f2, y saber cuáles son los valores de x que satisfacen estas ecuaciones, una manera muy simple es graficar. Esta podría ser f1, esta podría ser f2, y mirar cuál es el punto de intersección. Este punto de intersección me va a dar el valor de x. ¿Sí? Muchas veces este método gráfico se utiliza y está tabulado en los libros de ciencia para las distintas disciplinas. Por ejemplo, en este gráfico que me da el coeficiente de fricción,
que es una medida de la fricción de un fluido sobre una cañería, qué sé yo, la cañería de agua que me lleva agua desde el puente hasta la toma de agua de Posadas, por ejemplo. Y otra cantidad que se llama número de Reynolds, que es una medida de la velocidad del agua que circula dentro del caño. Esta es una medida de la velocidad y esta es una medida de la fricción, o sea, el gasto de energía, ¿sí? Lo que me cuesta energéticamente mover el agua dentro del caño. Y siempre que nosotros veamos un gráfico de este tipo, o de cualquier otro tipo, donde vemos las funciones graficadas, es una forma de resolver ecuaciones, una forma gráfica. Entonces, si yo quiero saber cuál es el valor del coeficiente de fricción cuando el número de Reynolds es este valor que está aquí, yo me voy hasta arriba, miro la intersección con la función y encuentro el valor de la solución aquí. O viceversa, si yo quiero saber cuál es el valor de Reynolds que tiene este valor de 0,3, me voy desde aquí, me muevo hasta la función y leo el valor aquí abajo, este que está acá. Todos los gráficos que ustedes vean de funciones son formas de resolver sistemas, por lo menos de dos ecuaciones, ¿sí? Y una incógnita. Hay gráficos más complicados que pueden tener dos incógnitas. En ese caso, las funciones van a ser superficies, ¿sí? No voy a mostrar acá porque es muy complicado y ustedes creo que se van a dar cuenta de eso. Entonces, el concepto que ustedes tienen que manejar es este. Si yo lo que quiero es encontrar X, tal que en este ejemplo, por ejemplo, es la función que yo tengo es coseno de X igual a X, si esta es mi función, entonces yo tengo que transformar esto en un problema de cálculo de raíces. Yo, para hacer eso, tengo que mirar y hacer modificaciones acá. La modificación que propongo, puede haber más de una, la modificación que propongo es esta. Hacer algunos pasajes de términos, ¿sí? De tal manera de que yo tenga 0 en un miembro y 0 en el, perdón, y alguna función en el otro miembro. Una vez que yo tengo y puedo traspasar desde esto a esto que está acá abajo, yo transformé mi problema de esta ecuación, de resolver esta ecuación, a mi problema de calcular las raíces de esta función. Darse cuenta que nosotros estamos cambiando un problema por otro, que son problemas análogos, ¿sí? Una vez que nos damos cuenta de esto, ya está. Lo que viene, esto suele ser la parte un poquito más complicada. Lo que viene ya es seguir una receta, una metodología, y ahí ahora vamos a ver enseguida distintos métodos para calcular raíces de ecuaciones. Pero en principio, lo principal es ver cómo trasladar de este problema al problema de abajo. ¿Sí? Obviamente, trasladar, o sea, la forma de operar algebraicamente en este caso es muy simple, ¿no? Ustedes se darán cuenta que agarro un miembro, le resto el otro miembro y ya está. Ya hice, esa es la forma más básica de trasladar de un problema a otro. Es la más básica, pero no siempre es útil. Es útil la mayoría de las veces. El 70% de las veces es útil, pero no siempre. Bueno, sabiendo eso, yo muestro aquí, no importa mirar todos los pasos, pero yo muestro aquí cómo yo resolvería este problema, el cálculo de la raíz.
Esto es muy parecido, esto es prueba y error, ¿sí? Yo le voy dando valores a X y voy mirando, acá le voy dando valores a X, acá. Voy a suponer que X vale 1 y me fijo cuál es el valor del coseno de X menos X. Cuando yo leo en esta columna un número 0 o cercano a 0, esto se puede considerar cercano a 0. Digo, listo, el valor de X que yo encontré, más o menos, o aproximadamente, es el valor de X que satisface, es la raíz de esta función y es el valor de X que satisface esta ecuación. Entonces, esto es prueba y error. Nosotros vamos a ver, digamos, estas formas sistemáticas. Hay cientos de métodos. Los más comunes, ¿sí? Los más comunes porque son los más simples y son efectivos, son el método de iteración de punto fijo, el método de la regla falsa, el método de bisección, y el método de la secante, y el método de Newton. Nosotros vamos a ver estos 5 métodos porque son los más básicos y son digamos, el bloque de construcción de métodos más sofisticados. Los programas de computación hoy en día utilizan, fíjense, utilizan el primero, el tercero y el último. La mayoría de los programas o de los procesos por computadora utilizan estos 3, por lo menos. De ahí a cosas más complicadas. Entonces, el problema que nosotros vamos a resolver siempre es el cálculo de raíces. Entonces, vamos a recordar un poquitito el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano es el que está escrito acá, ¿sí? Si hay una función f real continua en un intervalo cerrado AB, con f de A y f de B de signos contrarios, existe entonces al menos un punto C en el intervalo abierto AB, tal que la función evaluada en C sea igual a 0. Que, en otras palabras, si el producto de FA, o sea, de la imagen de A o la imagen de B, es menor a 0, hay al menos una raíz o un número impar de raíces entre A y B. Por otro lado, si el producto de la imagen de A y por la imagen de B es mayor a 0, resulta que no hay ninguna raíz o hay un número par de raíces entre A y B. Nosotros entonces lo que vamos a hacer cuando nosotros necesitemos calcular raíces de funciones, vamos siempre a evaluar o vamos a tratar, si podemos, de evaluar el teorema de Bolzano, ¿sí? Verificando o tratando de identificar un valor de A y un valor de B que satisfagan esta primera condición. De tal manera de que entre el valor de A y el valor de B haya por lo menos una raíz. Porque si nosotros sabemos, no tenemos certeza de que va a haber una raíz, no nos conviene buscar entre el valor de A elegido y el valor de B elegido. Nosotros siempre vamos a suponer que A es el menor, perdón, siempre vamos a suponer que A es menor a B. Eso siempre. Y nosotros los métodos que clasificamos los vamos a clasificar en métodos cerrados y métodos abiertos. Los métodos cerrados, que son el de la regla falsa y el de la bisección, los que nosotros vamos a ver, hay algunos más,
Son métodos que necesitan dos puntos. Dos puntos que me van a delimitar el intervalo de búsqueda de las raíces. Que por comodidad yo lo voy a llamar el punto A y el punto B. ¿Sí? De tal manera que coincidan con la nomenclatura que yo usé acá para el teorema de Bolzano. Y por otro lado están los métodos abiertos. Los métodos abiertos utilizan un punto. Entonces, el punto me va a servir como punto de partida para empezar a buscar la raíz. Y aquí los puntos, cuando yo voy a trabajar con métodos abiertos, voy a llamarle X. Entonces, el primer punto va a ser X1, el segundo punto va a ser X1, el segundo punto que yo encuentre X2, el tercer punto que yo encuentre X3 y así sucesivamente. En teoría, si yo tengo un buen método, cada vez que yo me vaya a un X sub I más alto, yo me voy a estar acercando a la raíz. Bueno, vamos a tratar de mirar algunas situaciones de la aplicación del teorema de Bolzano. Vamos a suponer que tenemos acá algunas funciones. Las funciones están en negro y los puntos A y B, fíjense, van a ser los que están marcados en color azul. Entonces, el primer punto, para el primer gráfico, este que está aquí, y analizando gráficamente, ¿sí? La imagen de A es positiva, la imagen de B es negativa, por lo tanto, se cumple la primera opción que está aquí arriba, ¿sí? Pero fíjense que acá yo tengo una raíz y acá tengo otra raíz. Pero esta otra raíz, fíjense que tiene un punto de inflexión que justamente, no un punto de inflexión, tiene un mínimo local que justamente toca el eje. Entonces aquí esta raíz es de multiplicidad 2. Por lo tanto, toda esta función tiene 3 raíces entre el punto A y el punto B. Por lo tanto, estoy dentro de la primera opción. Cuando la imagen de A por la imagen de B es menor a 0, tengo al menos una raíz. Lo mismo pasa aquí abajo. Bueno, no lo mismo. Otra situación pasa aquí abajo. Yo tengo un valor de A que tiene imagen negativa, un valor de B que tiene un valor de imagen positiva. Y entonces aquí yo tengo una raíz, tengo otra raíz y nada más. ¿Qué pasa? Parecería que no se cumple el teorema de Bolzano y efectivamente no se cumple porque el teorema de Bolzano es para una función continua y esta función no es continua en este caso. Entonces, no me va a servir el teorema de Bolzano para evaluar, en este caso, la función. Vamos a mirar este otro caso. Tengo este que está aquí. En este caso tengo una función que tiene dos imágenes positivas, el punto A y en el punto B, por lo tanto tenemos dos raíces. Es el segundo caso que yo escribí aquí, número par de raíces. Este número es el más convencional. Tengo una imagen positiva, una imagen negativa para B. Tengo 1, 2, 3 raíces, número impar, es el caso de que está aquí, el primero. Y veremos aquí este último gráfico. En este último gráfico yo tengo dos imágenes positivas para A y para B también. Por lo tanto, es un caso en donde no hay ninguna raíz. Es la segunda opción que yo dibujé acá. Y este caso también es uno de los más simples. Tengo una imagen positiva para B, una imagen negativa para A, y por lo tanto tengo una raíz, que es el primer caso del teorema de Bolzano. En general, nosotros cuando trabajemos con funciones,
puede caer en este rango de posibilidades la función que nosotros estamos considerando. Bueno, este problemita no va a ser para ustedes, no se preocupen. A ver. Bien, les voy a explicar muy rápidamente el método de bisección y el método de Newton, por explicarles un método de acá. Por explicarles un método, vamos a empezar más simple, por explicarles un método cerrado. El método de bisección dice lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos una función, ¿sí? Esta función tiene un valor tiene un valor de, bueno, acá yo le cambié las letras, a ver, ¿cómo le llamé? Bien. Este valor XL sería A y este valor XR sería B. La L es de la derecha y la R es de la izquierda, del inglés, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que elegir primero son los valores de A y de B. Una vez que yo elijo los valores de A y B, que en este caso sería XL y XU, yo tengo que probar el teorema de Bolzano. Primero yo voy a suponer que la función con la que yo estoy trabajando es continua. Si yo tengo herramientas para determinar si la función con la que yo estoy trabajando es continua, mejor, ¿sí? Si yo sé que es continua, entonces voy a aplicar el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano, de las dos opciones, yo tengo que ir proponiendo más o menos a ojo cerrado, después vemos realmente cómo, valores de A y de B, tal que se cumpla, ¿sí?, la primera opción, que el producto de la imagen de A o la imagen de B sea menor a 0. Una vez que yo encuentro dos valores, uno de A y otro de B, que esto se cumple, listo. Recién ahí aplico el método de bisección. Y el método de bisección dice lo siguiente. Evalúo la imagen, elijo un valor intermedio, justo el que está en la mitad, entre XL y XU. Ese se va a llamar el valor L. Perdón, ese va a ser el punto U. No, perdón, el punto E. Déjeme ver. No, perdón. Este es U y este es L. Bien. Voy a cambiar mi letra. Voy a poner las letras A y B. Este es el punto A, este es el punto B. Elijo A y B tal que las imágenes tengan distintos signos. Tengo que ir probando. Esto es prueba, prueba, prueba. Es el punto inicial para mi búsqueda. Una vez que yo tengo A y B, voy a calcular un punto, lo voy a cambiar las letritas, voy a cambiar un punto C. Este punto C es un punto que está justamente en la mitad entre A y B. ¿Por qué está entre la mitad? Porque es igual a A más B dividido 2. ¿Sí? Entonces, justamente el punto que está en la mitad. Entonces, encuentro el punto C. Entonces, primero, y ese punto C, yo lo tengo que comparar. Calculo la imagen de F de C por F de A. Si este valor es menor a 0, ¿sí?, resulta que la raíz está en este primer intervalo. Si eso ocurre, entonces yo voy a decir que el valor de B
lo voy a cambiar y voy a adoptar como nuevo valor de b, el nuevo valor de b, si esto es cierto, el nuevo valor de b va a ser el valor de c que recién encontré. Pero si esto no se cumple, puede ser que lo que se cumpla sea esto otro. F de A por F de C, el valor intermedio, sea mayor a 0. Si esto es lo que ocurre, entonces la raíz no está entre A y C, la raíz está entre C y B. Por lo tanto, el valor de A va a ser ahora el valor de C que recién encontré. Y así, eso lo hago una vez y lo hago repetidamente, ¿sí? La idea es siempre ir achicando el intervalo de búsqueda para finalmente tratar de llegar a una aproximación de la raíz. Tengan esto presente, no voy a llegar al valor de la raíz concreto, sino que voy a llegar a un valor aproximado de la raíz. Y esto lo voy a mostrar con una animación, a ver si puedo. View, creo que acá. A ver, vamos a ver de a poco. Esto es lo mismo que vimos antes. Vamos a suponer que tengo esta función, f de x. Yo quiero encontrar las raíces, o una raíz por lo menos, ¿sí?, de esta función f de x. Y la búsqueda lo voy a elegir entre este valor de a igual a menos 2 y este otro valor de b igual a menos 1. ¿Por qué elegí este valor de a y b? Lo discutimos después. Entonces, se los voy a mostrar gráficamente. Esa curva que está aquí es la función f de x. Entonces, lo que primero hago es evaluar, ¿sí? Puedo hacer una tablita y puedo evaluar. Pongo el valor de A, el valor de B, evalúo las imágenes, veo que las imágenes tienen signo distinto, entonces se cumple el teorema de Bolzano. Entre A y B hay por lo menos una raíz o un número impar de raíces. Calculo el valor de C. ¿Cómo calculo el valor de C? Con esta formulita que está aquí arriba, la que les mostré antes. C es igual a más B dividido 2. Justo el valor intermedio. Es tan fácil que casi ni hace falta acordarse de esa formulita. Calculo la imagen de C. La imagen de C es positiva. Si la imagen de C es positiva, entonces, acá no puedo rayar encima, pero si la imagen de C es positiva, fíjense que tiene un signo similar al de B. Por lo tanto, la raíz ahora va a estar entre el valor de A inicial y el valor de C que yo encontré. Entonces este valor de C va a reemplazar el valor de B y voy a hacer la búsqueda entre el valor de A y el valor de B. Vuelvo a calcular las imágenes. De A es menos 17. La imagen de este valor nuevo, menos 1,5, es 2,9. Tienen distintos signos, se cumple el teorema de Bolzano. Vuelvo a calcular un valor intermedio entre menos 2 y menos 1,5. Ese resultado es menos 1,75. Me da este valor su imagen, negativa, no es 0. Si este valor fuera 0, yo digo, listo, perfecto, C, este valor que encontré acá, es la raíz. Pero no es 0. Entonces tengo que seguir buscando. Este valor negativo me indica que me fijo cuál de estas imágenes, A o B, tenía un valor negativo. Veo que tiene A. Por lo tanto, C, ahora este valor de C que yo encontré acá, va a reemplazar el valor de A que yo tenía. Siempre lo que voy a estar buscando es achicar el intervalo donde está la raíz. Entonces el siguiente paso, bueno, acá está simbolizado gráficamente lo que yo hice. Identifiqué el valor de A
el valor de B y sus imágenes. El valor intermedio evaluado, ¿sí? Me da otro valor intermedio. Yo detecté que la raíz está en el primer intervalo, ¿sí? Detecté esta raíz. Aquí llegué al último valor de C que obtenido, menos 1,75. El siguiente paso es darme cuenta que la raíz ahora está entre menos 1,75 y menos 1,5. Aquí está la raíz, que obviamente yo lo veo eso en el gráfico. Pero la computadora no ve el gráfico. Acuérdense eso, que estamos preparando un programa para una computadora. Aquí el valor intermedio lo encuentro. Es ese que tiene una imagen positiva, por lo tanto el intervalo está entre este valor y este valor. Ahí encuentro este valor intermedio que tiene esta imagen. Por lo tanto, ahora la raíz está entre este valor y este otro valor. Ahí está. Este es el procedimiento que hace el método de la bisección. Ir reduciendo, siempre evaluando la función a la mitad del intervalo. Eso es lo único que hace. Y acá tengo unos resultados más. Si yo sigo haciendo este mismo cálculo, fíjense que es un proceso que se va repitiendo. Cada fila voy repitiendo el mismo procedimiento. Para saltar desde el resultado que yo obtuve aquí en la última columna a la siguiente fila, yo tengo que hacer una decisión. Acuérdense, tengo que evaluar la imagen de esta columna C, digamos, de la imagen de C, y la imagen de A y B en esa fila. Y tengo que cambiar el valor de C por el valor de A o valor de B, de tal manera de siempre de ir achicando el intervalo. O sea, tengo que mirar los signos. Básicamente tengo que mirar los signos. Y este método es parecido al método que encontramos al principio, el método que les mostré con Excel para calcular la raíz cuadrada de 8. Básicamente, este es el procedimiento, ¿sí? Aquel era el método de la bisección. Nosotros estamos utilizando un método donde estamos dividiendo en dos el intervalo de búsqueda y así llegamos finalmente a la raíz de la función que nosotros queremos. Y fíjense que esto que está aquí sirve para cualquier función, ¿sí? No, las f, fíjense, son polinomios, pero podrían servir para cualquier otra función que esté aquí abajo. Funciones racionales, funciones trascendentes, funciones no lineales del tipo que a ustedes se les ocurra. Y fíjense que es muy básico, perdón, muy simple el procedimiento. Y esto tiene la potencia de que es un mismo método, el método de la bisección, así se llama, que sirve para cualquier función. Por eso, acá hay una ventaja frente a usar un método de serie infinita, como el método de Maclaurin. Si no tuviéramos esto, nosotros tendríamos que tener métodos de Maclaurin para distintas funciones y eso es muy difícil. Tendríamos que tener una librería de métodos de Maclaurin o un procedimiento muy automatizado para calcular expansiones en serie de distintas funciones. Y eso requiere de mucha más programación, es mucho más difícil. Para eso el método numérico es más fácil. Digamos, la mecánica es fácil y es fácil de programarlo en una computadora. Ustedes, la parte de la ejercitación de esta materia, de este tema, es aplicar el método de bisección y sobre distintas funciones. El método de la bisección tiene algunos inconvenientes que ya los vamos a ver después en profundidad, pero esencialmente es un método que siempre les va a llevar a la raíz. Puede ser que tarde mucho, pero siempre le va a llegar a la raíz si se cumple,
si se elige correctamente los valores de A y B inicial, tal que cumple el teorema de Bolzano.